último tramo de Noticias 5 de hoy, último día del año y la última entrevista central. Nos da mucho gusto recibir y conversar con Gabriel Calderón, dramaturgo, exdirector de la Comedia Nacional y además quien fue recientemente condecorado con la Cruz de Isabel la Católica por parte de España. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Omití un tema fundamental, que sos el delegado por la OPP también en este proyecto de Biblioteca del Futuro, tema que vamos a conversar. Bueno, es un muchas placer. gracias por la invitación y bueno, acá para conversar sobre el tramo final del año. Sí, cómo no. Bueno, contanos esto último, lo más reciente que tiene que ver con esta condecoración de España, qué significa, cómo lo tomaste. Un dramaturgo, actor, escritor, bueno, la lista es larga, uruguayo, pero para el mundo, ¿no? Bueno, sí, la condecoración me agarró por sorpresa y me agarró en España particularmente, o sea, no podía decir que no tenía algún sentido. Yo desde el 2007, creo, 2004 fui a estudiar, pero en el 2007 ya fui por primera vez a un festival y empezó una relación muy intensa de ida y vuelta con España, con diferentes lugares. Trabajé en Madrid, he estado en Cádiz, en el País Vasco, en distintos lugares, en festivales. Trabajo establemente con un grupo en Canarias, por ejemplo, pero si yo tuviera que concretar, es verdad que la relación más intensa se ha dado con Cataluña y con Barcelona, donde desde el 2013 estreno asiduamente. Yo ahora, en estos momentos, acabo de estrenar mi último espectáculo, que también ha tenido eso. Antes yo estrenaba aquí y después iba a estrenar allá. Ahora en los últimos años pasó un poco la inversa, que es que primero, en esta oportunidad, por primero, no solo estreno allí, sino que escribí un texto especialmente para estrenar en Barcelona. Y bueno, eso recién el año que viene lo haré aquí. O sea que cuando me llamaron y me dijeron que me iban a condecorar con la Orden de Isabel la Católica, te llena de orgullo porque está lleno de sentido, ¿no? Está lleno de personas, de caras, de instituciones que siento que han contribuido. Es un reconocimiento, una condecoración que se da a un civil, digamos, que aporta a la cultura y a la amistad de los dos países, de España y en este caso de Uruguay. O sea que, digamos, sí, me lleno de orgullo, que es algo como uno hace así, pero lo siento muy pertinente y lo siento muy compartido también. Las instituciones, aquí la Embajada, el Centro Cultural de España, AICID, del Teatro Solís, muchas personas que en determinado momento han sido esenciales para que esa condecoración ahora se viera. Lo decía el otro día y yo lo siento así, es sobre todo un reconocimiento de futuro. Es decir, a mí, que tengo 43 años, me empuja sobre todo a seguir y a intensificar ese amor y esa amistad por el trabajo que hago de teatro por un lado y con España por el otro. ¿Cómo se ha construido ese vínculo con España? Vos algo mencionabas, y cómo es trabajar con actores, supongo que son españoles. Catalanes, en el caso de sí. Cataluña, se da la particularidad de que ahí trabajo además, las obras se estrenan en catalán, son traducidas al catalán y se estrenan en catalán. Yo entiendo catalán, no lo hablo, pero poco a poco también me voy animando más. Yo creo que la próxima vez ya me voy a animar a hablarlo. Pero los catalanes son, primero que tienen una larga tradición con Uruguay en particular. Los catalanes tienen una larga tradición con el teatro, tienen un teatro nacional hermoso, unos teatros como son la Sala Beckett, el Teatro Liura, bueno, distintos teatros muy buenos. Pero además Uruguay, a través de Margarita Xirgu, tiene una relación particular con el teatro catalán, porque Margarita vino y creó la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, que dirige Laura Pouso, que pasa por un muy buen momento. Y si yo tuviera que decir, una de nuestras fortalezas a nivel teatral en Uruguay es la formación, ¿no? Nosotros a veces podemos tener problemas de presupuesto, problemas de recursos, problemas de tiempo, problemas en alguna de las infraestructuras teatrales, pero donde no tenemos problema es en el talento humano de legiones de actrices y actores que año a año se forman, y cuando vos vas a un escenario siempre ves, te gustará más la obra, menos el dramaturgo, pero los actores siempre son muy buenos. Y eso se ve acá, pero también se ve en el extranjero, ¿no? Recién hablábamos fuera de cámaras de mi muñequita. Nosotros salimos con mi muñequita por primera vez en el 2006, creo. Yo tenía 24 años y todo el grupo que salía conmigo tenía 22, 23, 24 años. Y afuera sorprendía la calidad actoral. Y nosotros
éramos muy jóvenes, pero en esos 24 años actuábamos de los 19, ¿no? De los 19 estábamos estrenando, haciendo una y otra vez. Y por el otro lado, que no me enorgullece, pero como el factor profesional sale rápidamente de la ecuación, quiero decir, es muy raro que logremos vivir de nuestro trabajo, lo único que sostiene ese trabajo es la pasión. Entonces vos siempre conseguís gente muy apasionada. Todos los teatreros y teatreras luchamos porque no sea solo la pasión, ¿no? La vocación es deseable, pero también la profesionalización lo es. Pero digamos, eso al final del día se ve afuera, ¿no? He tenido la posibilidad de girar con la Comedia Nacional, con otros actores y actrices, y siempre tengo un regocijo personal cuando alguien se acerca y dice, ¿y esta gente de dónde sale? ¿Dónde estaban? Estaban en Uruguay, que tiene una gran tradición teatral, y que a veces estás con un Petru Valenqui, que lo condecoraron el otro día, Gabriela Iribarren, Lebón, Margarita Musto, ya me meto en un problema al nombrar, ¿no? Zafores, Dayana Méndez, Ramiro Perdomo, muchos amigos con los que he trabajado a través de los años y que al final del día son grandes actores y actrices del país, reconocidos por el país porque la gente los va a ver y los celebra y los demanda siempre en los escenarios, ¿no? Que es tal vez, no es lo único, ¿no? No es lo único que necesitamos, pero es algo esencial que necesitamos, que nos dejen hacer lo que sabemos hacer. Y eso, Gabriel, yo te escuchaba y ahora vos lo traés solo, pero lo que ha sido tu recorrido, ¿no? Y decías, con tus 43 años, pero desde los 18 años, en aquel premio Teatro Joven, y cómo empezás ya a diagramar cómo funciona esa cabeza, cómo te fuiste también armando ese equipo porque no es solamente actuar, sino montar un espectáculo, generar en tu cabeza todo lo que después nosotros vamos a ir y vamos a ver. Desde lo que empieza como algo original hasta una adaptación, pero es todo ¿no? Como que con esa trayectoria que has tenido, pero que desde el principio marcó la diferencia. El teatro es maravilloso para eso. ¿Qué quiero decir? Como respuesta a lo que vos me preguntaste, digo, el teatro es una máquina de hacer algo que no existe y donde de base no están los recursos para hacerlo. No solo los recursos económicos, porque yo trabajo en España, trabajo en Suiza, y siempre los artistas de esos países que tienen mucho más recursos que nosotros reclaman más recursos, ¿no? Pero estoy diciendo de que cuando vos querés crear Ricardo III y va a haber una guerra, el teatro no te va a dar los caballos, no te va a dar la guerra, no te va a dar las lanzas, no te va a dar la época, el público no va a saber de los York y los Lannister. Entonces el teatro siempre te dice, tranquilo, el teatro lo resuelve. Si haces bien teatro, la gente va a querer saber de eso. Como decía Borges, la buena traducción conduce al original. ¿Qué quiere decir esto? Que la buena traducción no tiene que contenerlo todo. Yo hago una obra de Mario Benedetti, La Tregua, no tengo que hacerla toda. La Tregua ya existe, la podés comprar en una librería. Lo que yo tengo es que conducir a ese original. Y el original no es solo el libro de La Tregua, son sus temas, es el amor, son las diferencias de edades y de personas y de poder y la tristeza de una oficina y la maravilla de una oficina, ¿no? Ahí ese es el original, que el teatro tiene una responsabilidad más allá de ser fiel con un libro que ya está hecho. Lo mismo diríamos de cualquiera de estos temas. Cuando uno hace teatro, sabe que hacerlo bien es lo más difícil, pero nuestro trabajo no es hacerlo bien, nuestro trabajo es intentar hacerlo bien, y ahí no podemos claudicar. Esto nos hermana con mucha gente, por eso mucha gente viene al teatro y se siente identificada. Porque para hacerlo bien hay otros productos, hay empresas, hay industria. Está la televisión, que lo hace bien audiovisualmente, está la literatura, que lo hace bien con tu pensamiento, está la pintura, que lo hace bien. ¿El teatro qué hace? El teatro no lo hace bien, el teatro lo intenta hacer bien. Y si lo logra hoy, mañana lo tiene que hacer todo de nuevo, y no le sale. Y si le sale, mañana va a haber público distinto que no lo entiende. A mí siempre me gusta la imagen de la cita. Cuando tenemos una cita con una persona, hombre o mujer, que nos entusiasma, después de mucho tiempo, lo deseamos, nos preparamos, y ese día no estamos de nuestra mejor manera, no es que llegamos de la mejor manera al día de la cita, llegamos como podemos, no dormimos bien, nos bañamos, al final no nos pudimos comprar la ropa, no fuimos a la peluquería, pero nos entrenamos, vamos a la cita. Y después la cita sale como puede, ¿no? No sale en su mejor. Bueno, a veces dijimos cosas que no estaban bien y a veces sí, y nos divertimos y en otro momento nos pareció que naufragaba.
Es más, la cita sale bien cuando yo muestro mis errores y la otra persona muestra los suyos y decimos, sin embargo, podemos seguir adelante. Muchas veces creemos que es sobre hacerlo bien y no, es sobre intentar hacerlo bien y aceptar los errores y fracasos humanos que tengamos en el proceso. Eso es el teatro. Eso es lo que a mí me maravilla del teatro. Te diría que eso es la vida. Bueno, por eso muchas veces decimos que el teatro tiene mucha relación. Por eso, después de 3000 años y con muchas tecnologías que le han venido amenazando con la suplantación del teatro, los libros, las novelas, la televisión, la fotografía, el cine, todo parecía que lo iba a matar y el teatro está ahí. ¿Por qué? Porque lo que no mata el teatro, lo que no matan las nuevas tecnologías son la relación con la vida, de que la gente viene a ver personas de verdad, que lo intentan, e intentan algo que no tiene sentido, ser otra persona que no pueden ser. Y a su vez no pueden hacer lo único que podrían ser, que ser ellos mismos. Tienen que no ser ellos e intentar ser alguien que no van a ser. Bueno, eso se parece a la vida. Y es una maravilla, por eso el teatro es una maravilla. Bueno, quiero también aprovechar para preguntarte sobre lo que se está trabajando con la Biblioteca Nacional, esta idea de la biblioteca del futuro, que ya tuvo su reapertura hace algunos días y que ya va cumpliendo etapas. ¿En qué estamos? Y creo que la gente no tiene tan claro cuál es el proyecto cabal en el que se está trabajando y que nos vamos a encontrar en algún momento con eso, ¿no? No, primero hay que decir que está bien que la gente no tenga claro porque todavía estamos en un proceso en donde ese proyecto se va a tener que comunicar, pero que antes de ser comunicado implica la participación de muchas personas que tienen historia y tradición de trabajo con o dentro de la Biblioteca Nacional. Es decir, comunicar un plan que contenga la opinión de los profesionales, bibliotecólogos, archivólogos, escritoras, escritores, de los gestores culturales, también de la academia, de los intelectuales, de los científicos. Y todo eso lleva tiempo, porque en realidad no lo llamás a decir qué vamos a hacer. Les tenés que llamar a decir, tenemos este plan y queremos, antes de comunicarlo a todo el mundo, saber qué opinan ustedes, qué diferencias tienen, qué peros, qué modificaciones. Entonces, incluso antes de esto, tuvimos un tema anterior que fue la suspensión de los servicios de la biblioteca y que el gobierno se propuso en el mismo año que lo suspendió reactivarlos. Y esa es la etapa que nos dimos a mitad de año conjuntamente el Ministerio de Educación y Cultura, el ministro Maía, con el presidente Yamandu Orsi, y la directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Scapapietra. Los tres se comprometieron a reactivar todos los servicios y eso sucedió la semana pasada, ¿no? Hoy no solo tenemos otra vez a la biblioteca activa y abierta, sino que la tenemos en mejores condiciones, muy basales, quiero decir, nada que se pueda notar desde afuera, pero tenemos salidas de emergencia habilitadas, 2 depósitos que estaban en peligro, uno que no se podía poner más libros porque el piso podía ceder, otro que estaba en un espacio inundable, otro que tapaba una salida de emergencia. Todo eso no lo ve la ciudadanía, pero el día que nadie quisiera, toco madera pero no encuentro, nadie quisiera, ¿no? Es previendo algún desperfecto, tragedia o problema que hubiera de haber, las salidas de emergencia tienen que estar habilitadas, los pisos no pueden ceder. Entonces, todo eso ahora no se ve si uno entra a la biblioteca, pero se rehabilitó. Además, se restablecieron, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está reconectando todas las obras que tenía para la fachada, las rampas de acceso, por ejemplo, uno entra hoy, que pueden ir, si van a la Biblioteca Nacional van a notar el calor que hace dentro de la Biblioteca Nacional. Eso es malo para las personas, pero es muy malo para el acervo, ¿no? Que nosotros no podamos tener todo el acervo en buen clima, es otro de los problemas. Entonces, la biblioteca desde que fue noticia hasta ahora ha estado trabajando intensamente en el cambio drástico de eso, que no se ve afuera, pero sí se nota adentro. Lo que sigue inmediatamente son varias cosas en paralelo que se han estado dando estos meses. Lo primero es, empieza un proceso de participación, que yo les comentaba, a partir de febrero. Uno ya puede entrar hoy en la plataforma de AGESIC, del gobierno electrónico, y va a ver allí las posibilidades para inscribirse o para enterarse en qué grupos de la biblioteca se puede uno anotar para aportar ideas, para discutir, para saber lo que sucede. Eso va a empezar en febrero y va hasta abril. En mayo vamos a consolidar los resultados y a partir de ahí, imagino que en esos meses le corresponde esto al ministro y no a mí, no al ministro y al presidente, decidir cuándo se va a presentar a toda la ciudadanía el plan con la Biblioteca Nacional. Lo que sí podemos decir son 2 cosas que la biblioteca hace tiempo que no tenía. La primera es que el gobierno decidió que se va hacia una biblioteca de futuro. Eso es una gran noticia.
porque las bibliotecas en el mundo dejaron de ser solo bibliotecas y pasaron a ser mucho más que bibliotecas. Esta es la imagen tradicional. Uno dice una biblioteca es un mueble con libros para leer. Bueno, en realidad lo que tenemos que entender es que las bibliotecas en los últimos 20 años, en las bibliotecas en todo el mundo, hablamos mucho de los modelos nórdicos, pero también en Europa y en Latinoamérica, entendieron que cualquier biblioteca de nuestra casa lo que es un mueble para contener conocimiento y para que el conocimiento esté disponible cuando yo me quiera relacionar con él. Los edificios bibliotecas tienen que dar este cambio, tienen que contener relaciones con el conocimiento. Y la sociedad, uno podría decir que tal vez no va a la Biblioteca Nacional a leer, pero sí la sociedad se relaciona todo el tiempo con el conocimiento digital, pero con el conocimiento creativo, seguramente en los lugares de trabajo les están pidiendo relacionarse con conocimiento todo el tiempo. Pues la biblioteca tiene que ser un espacio que promueva esas experiencias con el conocimiento. Con cualquier conocimiento, primero que nada con el conocimiento nacional. Es decir, tiene un acervo cultural patrimonial riquísimo y tiene que decirles, vengan a hacer eso que ustedes hacen en su facultad o en su empresa aquí y además les podemos dar todos estos servicios de patrimonio que tenemos nosotros. En este sentido, las bibliotecas se han transformado en centros del conocimiento, centros de innovación, centros ciudadanos, son refugios ciudadanos en el mejor de los sentidos. En una ciudad que cada vez se vuelve más difícil de transitar, ¿no? Que son los desafíos de las propias ciudades, esto le pasa a todas, la biblioteca es un espacio donde te dices una pausa, sentate, pensá, simplemente respirá, camina, como hacían los peripatéticos, ¿no? De qué manera se le dan soportes de pensamiento, de reflexión, para que las personas puedan innovar. Si no, es muy difícil pedirle en la vorágine de la velocidad y de los resultados inmediatos que una biblioteca que está pensada para otro siglo y otro tipo de lectura funcione hoy. Sí, quedó demostrado también esta dualidad que decías de que la gente cuando se conoce esta noticia es como que fue una indignación total. Nos cierran la biblioteca. Una biblioteca, decía el ministro, que no entra nadie y que está, dice, en condiciones terribles. Entonces, sí quedó demostrado que hay un arraigo a lo que significa la Biblioteca Nacional. Es una buena noticia, ¿no? Esa es buena. La otra es que no está atrayendo a sus ciudadanos a su interior. Entonces, ¿cómo trabajar en eso que se nota que está muy fuerte en los uruguayos? Porque fue realmente, en su momento cuando se conoció la noticia, se indignó la población, pero hacer que eso, ahora que lo tiene así como sentimiento, realmente lo use, se lo adueñe. Yo creo que el primer trabajo de los que estamos frente a procesos como estos, que son procesos complejos, si fuera fácil cambiar la biblioteca ya hubiese cambiado, ¿no? Y hay que entender que en todos estos años, y en los gobiernos, en el gobierno anterior y en los anteriores, hubo directores y directoras muy comprometidos con el cambio de la biblioteca. Lograron cambiar varias cosas, ¿sí? Pero eso no fue suficiente, y eso no fue suficiente más allá del esfuerzo. ¿Y por qué nos damos cuenta que no fue suficiente? Porque muchos de nosotros no tenemos ninguna relación con la Biblioteca Nacional. Todos tenemos, cada vez que compramos un libro, todos tenemos una relación con la Biblioteca Nacional porque la biblioteca, entre otras cosas que hace invisibles para este país, lleva el depósito legal y las agencias ICBN. Eso quiere decir que cualquier libro que se publica en este país se publica gracias a un trabajo que realiza la Biblioteca Nacional. Sí, la cédula del libro, digamos. La cédula del libro. Pero hay muchas otras que lo vuelven un centro cultural. Yo me acuerdo, Liscano decía en el 2010, Liscano hizo un encuentro de Biblioteca Nacional de España, de Francia, todos en Uruguay. Y el resultado de eso fue, las bibliotecas tienen que cambiar para ser centros culturales, aparte de lo que hace. Porque una biblioteca nacional no es una biblioteca pública más. Es una biblioteca pública, pero además tiene el patrimonio, el acervo intelectual y cultural del país. Ahora, en ese desafío, hay cosas que, decía Liscano, no podemos permitir. No podemos permitir perder más recursos, más funcionarios. En aquel momento él tenía 130 funcionarios. La biblioteca tiene hoy 40. Que no son responsabilidad. Vuelvo otra vez porque esto, si no, tenemos el peligro de caer en recriminaciones. Tiene que ser recriminaciones a nosotros mismos. ¿Dónde estábamos mientras ese deterioro sucedía? En otras prioridades. Que eso se entiende. Bueno, ahora tenemos la buena noticia de que este gobierno, en acuerdo con todo el Parlamento, porque el Parlamento también llamó a la directora de la Biblioteca Nacional y al ministro diciéndole qué sucede, en acuerdo con todos los partidos ha dicho esto tiene que ser una prioridad. Ahora tenemos un desafío más grande, que es la Biblioteca Nacional no puede salvarse sola.
La Biblioteca Nacional se salva si está en red con una red de centros del conocimiento, con bibliotecas, con facultades que están también haciendo su esfuerzo para que el conocimiento se mantenga en relación. Esto lleva más tiempo, probablemente da más trabajo, ¿no? Va a hacer que tengamos que generar consensos y entender disensos, es decir, entender en qué parte no estamos de acuerdo, pero el logro y el objetivo es mucho más ambicioso, es decir, cambiar algo más matricial de la manera en que nosotros creemos que hoy nos relacionamos. Entonces, para tener como una idea en concreto, ¿va a haber que hacer hasta cambios edilicios a ese edificio emblemático del país? Sí. Porque imagino internet, imagino actividades culturales, desde teatro, conferencias, presentaciones, hasta espacios no convencionales para encontrarse con un libro, ¿por qué no? O para trabajar en algún tema de facultad, ¿por qué no tampoco? Sin duda, así van a suceder varias cosas. Es posible, es viable, porque todo eso también lleva muchos recursos económicos y humanos y preparados y tiempo para hacerlo, claro. Entonces, el gobierno se ha puesto como objetivo generar este proceso de cambio en 3 años, empezando el año que viene. Uno podría decir en 4 si tomamos todo lo que hemos hecho este año, pero en 3 años a partir del año que viene. Ese proceso de cambio implica una serie de cosas que estamos poniendo en diálogo. No podemos decir que las vamos a hacer cuando las estamos poniendo en diálogo, pero sí son voluntades. La primera es excelencia en el acervo. No podemos tener el acervo en las condiciones que la tenemos. Entonces tenemos que mejorar, sacar de cuajo este problema. Hoy el edificio que quisiéramos que visitara la gente está ocupado por un acervo que está en malas condiciones. Tenemos que conservarlo mejor. Segundo, la biblioteca es parte de una red, de un ecosistema de saberes nacional mucho más amplio. Hay 600 bibliotecas en todo el país. De esas 600 bibliotecas, la mayoría están en el interior del país. Y de las que están en el interior del país, la mayoría están fuera de las capitales. Miren si será una institución cultural valiosa para los departamentos, que tiene una penetración mucho más grande que los teatros o que los cines, que no hay en todos los departamentos ni en todas las localidades. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a esas bibliotecas es vamos a hacer un cambio y necesitamos de socios y aliados y que ustedes sean también motor de este cambio. Necesitamos ayudarlas a cambiar. Lo siguiente es, estas son bibliotecas públicas, pero después las facultades, los liceos, las escuelas, los centros culturales, las lenguas, el Goethe, la Alianza Francesa, Uruguay, Estados Unidos, todos ellos tienen bibliotecas privadas de uso público. También tienen que ser parte de este proceso. Los laboratorios que generan conocimiento tienen bibliotecas. Las empresas que tienen espacios cada vez más para que sus empleados trabajen y mejoren, muchas tienen bibliotecas. Yo te diría, como segundo término, es cualquiera que tiene una biblioteca, y si no la tiene, que tiene avidez por el conocimiento, tiene que sentir que la Biblioteca Nacional es una aliada, aunque esté en Artigas, en su casa. La Biblioteca Nacional tiene que ofrecerle mecanismos para que su conocimiento y su experiencia, lo que llamaríamos pensamiento, suceda. Eso como número 2. Como número 3, una vez que mejoramos el acervo y trabajamos en toda la red nacional del conocimiento, nosotros vamos a entender cuáles son las experiencias que tienen que suceder dentro de la biblioteca. Ya tenemos novedades, sabemos que la tecnología, la innovación, la producción de conocimiento está muy vinculada, entonces sabemos que la hegemonía de la sala de lectura en silencio no es necesaria. Sigue siendo necesario y hoy sobre todo es un valor la lectura concentrada, la atención y el silencio, pero no es el único valor que se puede ir a buscar a una biblioteca. Entonces las bibliotecas tienen que pasar de ser como fue pensada la Biblioteca Nacional, que es un cofre en silencio que te separa de la ciudad para que no entren los ruidos, y tiene que abrir sus ventanas, abrir sus espacios. Para abrir tenemos temas patrimoniales porque el edificio es maravilloso, pero tenemos que abrirlo. Entonces uno le podría decir dos cosas rápidamente a quien nos está escuchando. La primera es, nuestro sueño es que de acá a 3, 4 años, cuando se visite Uruguay, la gente le diga, ¿viste la Biblioteca Nacional? Ah, tenés que conocerla. Y eso implica cambios edilicios, pero no solo. Necesitan experiencias nuevas dentro de ese edificio. Y lo segundo, que ese cambio no va a ser dentro de 3 o 4 años. Empezó ya este año, con todo esto que estamos haciendo, y tiene cada año una etapa distinta. Por ejemplo, nuestro desafío es que el año que viene empezamos a trabajar fuertemente con el acervo y con el territorio. Yo creo que es un desafío fundamental que cualquier persona, esté donde esté, incluso fuera de Uruguay,
entienda que la modificación de la Biblioteca Nacional va a ser fundamental para su vida en el futuro. Ya tenemos que cerrar, pero cada vez que hablas de esto pienso en Biblioteca País, por ejemplo, lo que hace el Plan Ceibal con esa cantidad de ejemplares que tiene a disposición para ser leídos, por Sin ejemplo, duda, en pantalla. Ceibal, LATU, ANI, Uruguay Innova, ANEP, UDELAR, Dirección Nacional de Cultura, Dirección Nacional de Educación, Academia Nacional de Letras, Academia Nacional de Ciencias. Hay muchos socios estratégicos que no solo están deseando esto, que durante años reclamaron esto, y nosotros tuvimos una reunión ayer con muchos de ellos, y lo único que dicen es muy alegres de que alguien nos esté abriendo la puerta por un lado y ordenando el trabajo. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad, es decir, yo no tengo que ser el especialista en, no sé, un área de la ciencia o en bibliotecnología. Lo que tengo es que darles la posibilidad a los expertos en bibliotecología de participar e influir sobre los procesos para que la biblioteca mejore. Y tengo la distancia, esto lo permite el trabajo de OPP, de tener no estar en el día a día. Este es algo que Rocío, que es la directora diaria de la biblioteca, ¿no? me dice todos los días, ay, cómo quisiera yo estar en esa reunión donde se va a planificar tal cronograma, pero lo que pasa es que la biblioteca tiene el desafío de ser nueva sin dejar de ser la que es. Claro. No podemos parar esta biblioteca. Entonces, es sobre todo una gestión de un proceso. Y nosotros no es que pidamos paciencia, creo que la paciencia justamente se ha agotado, pero sí lo que pedimos es compromiso e involucramiento con el proceso. Un desafío en donde nosotros le decimos a la gente, entendemos tu enojo, tal vez si yo estuviera fuera de este proceso estaría molesto, pero la biblioteca se merece que transformemos ese enojo en aportes y que vos nos exijas a nosotros cómo podemos ayudar en que tus ideas sean escuchadas y evaluadas. No vamos a poder hacer todo, no vamos a poder dejar participar a todos todo el tiempo, porque si no el proceso no sucede, pero tenemos que ofrecer oportunidades para que sean escuchados. Estaremos vigilantes. Te agradecemos mucho haber venido hoy, este día en particular. Queríamos cerrar hablando de cultura y hablando de futuro, además, así que eras la persona indicada para venir a conversar con nosotros hoy. Como veníamos con el teatro, de esa biblioteca viva también, ¿no? Sin duda, yo creo que el desafío, el país, lo decía Yamandú el otro día en una reunión, se va a atravesar en este gobierno por lo menos su bicentenario. La biblioteca fue creada antes de la independencia del país y sería un sueño como celebración de este bicentenario y para dar soporte material a toda la reflexión cultural, histórica, formativa que va a tener con la Comisión del Bicentenario, que nosotros pudiésemos hacer posible esta transformación que todo Uruguay, a través de ese grito de asombro y de molestia, reclama. Muchas gracias. A ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, cerramos por aquí Noticias 5 y ya nos quedan poquitas horas de este 2025. Nos queda mandarles